Hola, gracias por acompañarnos de nuevo acá en Varegos TV. Me acompaña Jorman, que va a estar mostrando una solución de RPA, en este caso la de IBM. La idea es enseñarles, ¿no? Aprender un poco juntos, un poco contándoles qué es este mundo de RPA. Yo soy Eduardo Láenz, siempre me toca hablar más que nada de la parte más, si quieren, comercial, de negocio. Así que vamos a cubrir primero los puntos principales, los puntos básicos y hasta algunas preguntas que nos hacemos los que estamos en este mundo de automatización de tareas acerca de lo que es RPA y lo que implica implantar a veces RPA en una organización para automatizar tareas. Pero les prometo que lo mío va a ser cortito. La idea es que sea la estrella Yor mostrando la herramienta y la solución. Y les comento de antemano que esto es parte de dos sesiones. Esta es la primera. Vamos a hablar de qué es RPA, vamos a mostrar la herramienta, vamos a barrer toda la paleta de funcionalidades que tiene la herramienta para que conozcan las capacidades y hasta dónde se puede llegar automatizando tareas. Y les vamos a mostrar un caso de uso, ¿sí? Vamos a jugar un poquito, mostrar un robot funcionando en vivo. Pero solo se los vamos a mostrar funcionando. No lo vamos a programar. Eso es para la segunda sesión. La idea es que hoy nivelemos conocimiento entre todos y que la sesión que viene, sí, podamos compartir pantalla y desarrollar juntos. De hecho, les vamos a dejar en las descripciones y vamos a compartir en las redes el link para descargar gratuitamente la solución de IBM RPA. Así, en la próxima sesión, realmente podemos codear y trabajar a la par, ¿no? No solo ustedes de su lado, sino también nosotros de aquí mostrándoselo. Así que si les parece, nos metemos de hecho de una a lo que es la presentación. De vuelta, prometo que la voy a hacer liviana, tranquila, pero rápida, ejecutiva, para que después podamos estar tranquilos mirando la presentación de la solución. Así que hablamos un poquito de RPA, un poco la agenda de lo que voy a contar a lo largo de la PPT. Creo que son las preguntas más importantes que nos tenemos que hacer todo el tiempo cuando hablemos de RPA. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué hace? ¿No? ¿Para qué sirve o hasta dónde llega? ¿Cómo mido el éxito? ¿Está bien lo que hice? ¿Está mal lo que hice? ¿A quién le importa lo que hice? Y creo que la pregunta más importante, o por lo menos la pregunta con la que me encuentro con los clientes cuando charlo, o con colegas cuando converso, y que a veces hasta me quita algún sueño de noche, que es, ¿hasta dónde llega esto? ¿Nos vamos a quedar todos sin trabajo? ¿Los robots nos van a pasar por arriba y se van a llevar todo esto? Y después de que yo termine de hablar, pasamos a la demo. Arranco. ¿Qué es RPA? Las siglas representan la palabra Robotic Process Automation. Yo ahí hago una pequeña simple aclaración que creo que es más semántica que tecnológica, pero creo que está bueno para entender limitaciones funcionales. Yo creo que RPA no automatiza procesos, automatiza tareas. La diferencia creo que es una cuestión más de tamaño. Un proceso es una colección de tareas. Un proceso abarca múltiples áreas en una organización. Un proceso puede arrancar por compras y pasar por proveedores y pasar por warehouse y terminar en facturación. Una tarea no. Una tarea es una unidad atómica que está dentro de un área y que ejecuta algo en una secuencia y sucesión de pasos completamente desacoplada de la intervención de las personas. ¿Ok? Eso es una tarea. Entonces, con esa unidad en mente, empecemos a trabajar los conceptos. Lo primero es un software. La verdad, al margen del GIF de Homero con los robots enojados, no es un robot, ¿sí? Es un software que la verdad se instala en una PC y lo que va a hacer es simular un empleado delante de un teclado, ¿sí? El chiste famoso de la capa 8 es una persona adelante de un teclado. Por lo cual, siempre que tratemos de pensar para qué sirve o cómo lo hago, pensemos esto. Si una persona delante de un teclado lo puede hacer, RPA lo va a poder hacer, ¿sí? De hecho, vamos a ver ahora cuando vemos las funcionalidades que RPA puede hacer más cosas que una persona adelante de un teclado. RPA puede leer binario, yo no puedo leer binario. Entonces, RPA puede hacer más cosas que lo que hace el usuario delante del teclado. El objetivo de esto, sin duda, es buscar eficiencia operacional y sobre todo confiabilidad. En ciertas tareas repetitivas de volumen, los seres humanos perdemos concentración y nos equivocamos cuando eso pasa. El robot trabaja a una velocidad muchísimo más alta que nosotros, porque de hecho no necesita mover un mouse o ejecutar una secuencia de teclas como lo hacemos nosotros las personas, y sobre todo porque obviamente en ese ETL, en ese movimiento de datos, el robot no va a cometer un error de una carga incorrecta de un valor como nos puede pasar a nosotros las personas. Entonces, algunos puntos fundamentales que quiero mencionar ahora antes de pasar ya al detalle más fino. Dijimos, es un software, ¿ok? Como todo software, trabaja basado en reglas. Tenemos que tener reglas claras a la hora de llegar a la programación.
Porque si bien se le pueden poner capacidades cognitivas o capacidades de inteligencia artificial, el robot no es una persona. Y voy a poner un ejemplo que pone siempre Guille, uno de mis socios, y que me parece súper ilustrativo a la hora de pensar esto. Si yo le pregunto a un usuario qué hace en un determinado punto de una tarea y esa persona mira para el costado, probablemente tenga una fotocopia pegadita en la pared y ahí tiene una tabla de referencia, algo que yo puedo extrapolar y llevar a una programación. Ahora, si la persona en vez de mirar para el costado mira para arriba, probablemente esté pensando, hoy es martes, está lloviendo y mi compañero va a llegar más tarde. ¿Sí? Eso no es una regla de negocio. Eso es algo que sabe la persona porque ya hace mucho que está. Nos pasó hace tiempo tener que relevar en un call center la posibilidad de automatizar una línea de soporte ante incidentes. Y cuando nos muestran la pantalla de uso, vemos que hay lucecitas de colores por todos lados, ¿no? Mucha alerta roja. Y empezamos a preguntar, ¿esto qué es? No, eso es un falso positivo. ¿Y cómo lo sabes? No, porque estoy acá hace un montón y ya sé que ese es un falso positivo. Esas cosas se las podemos decir al robot, pero no las podemos hacer dinámicas. Porque después se encendió otra luz y dice, no, a esta no le damos bolilla, porque si eso pasa ahora a la mañana es porque probablemente puede estar pasando. Esas cosas no son reglas de negocio, eso es intuición del ser humano. Entonces al robot le tenemos que dar reglas claras para que pueda ejecutar las tareas de manera correcta. RPA se puede integrar a todo lo que hoy ya tiene el activo de IT de la organización. RPA puede acceder a un aplicativo con credenciales, igual que un usuario, contraseña. RPA se puede conectar a un aplicativo por base de datos. RPA puede acceder a una página web por HTML. RPA puede consumir una API, puede consumir un web service. ¿Necesito crear una API? No. Y el software al que quiero acceder es un software deprecado, que no tiene soporte, es un software de un tercero, de un ente gubernamental, al que no le puedo pedir que me desarrolle una API, voy a entrar como si fuera una persona, con mis credenciales, usuario y contraseñas, y voy a poder trabajar sobre esa plataforma sin problemas. Tiempos de desarrollo bajos, y a eso es lo que vamos a mostrar después, y vamos a jugar un poquito con Yorman y el ejemplo. ¿Por qué? Porque uno no desarrolla en un lenguaje específico, uno trabaja configurando patrones de comportamiento. Voy a usar una analogía, pero no se me enojen. Se queda corta la analogía, es una macro de Excel. Se queda súper corta la analogía, pero piensen en eso para imaginarse el código. Lo vamos a ver como una secuencia de pasos en donde las cosas se ejecutan linealmente, ¿no? Del paso 1 al paso N vamos a hacer una sucesión de pasos para ejecutar esa tarea. Y eso a nivel programático es relativamente sencillo. De hecho, creo que hasta tiene una barrera de entrada muy baja que hace que todos los que quieran aprender a programar y desarrollar en RPA lo puedan hacer sin problema. Se puede integrar con software de workflow. Justo hoy teníamos una call con una compañía que estaba buscando analizar una solución de procesos, de BPM, y nos hacía la consulta. Si yo tengo RPA, ¿cómo me sumo un robot a un proceso? Se puede sumar sin ningún problema. De hecho, recomendamos incorporar tareas automatizadas a un workflow de proceso, porque eso va a hacer que justamente tu proceso sea todavía más autónomo y más eficiente. Dijimos lo que simula el empleado en todo sentido. Nos vamos a meter ahora un poquito con esos detalles, pero va a recopilar la información y hacer los cambios que hace la persona sin ningún tipo de problema. Avanzo un poquito más. ¿Cuándo tengo que usar RPA? Casos hay un montón. El desafío es encontrar el caso correcto, ¿sí? Dijimos, súper importante, tengo que tener definidos los pasos y las cosas que tengo que hacer. Estaría buenísimo encontrar algo que tenga mucho volumen, ¿no? Algo que le ocurra a la compañía en un volumen grande para poder sacarle mayor jugo a la automatización. Siempre que hablo de volumen, yo menciono dos maneras de mirar el volumen. La primera es volumen de meseta. Imagínense algo que ocurre todos los días 20 veces. ¿Sí? Todos los días lo tengo que hacer 20 veces. Tengo una meseta de 20 ocurrencias a lo largo de todo el tiempo. La segunda manera de mirar volumen es por pico. No me pasa todos los días, me pasa una vez por mes, pero me pasa en una cantidad tan grande que no llego a dar abasto, ¿sí? Eso es un volumen de pico, un cierre de facturación, un cierre impositivo, un barrido de datos en una gran base de datos para extrapolar eso en otro sistema, una migración. Me va a pasar una vez, pero me va a pasar con un volumen y una carga de trabajo tan alta que me va a ser muy difícil poder absorberlo yo solo. Tasa de error muy alta, auditorías, cuestiones en donde puedo tener una penalización por incumplir un SLA. SLAs que pueden estar asociados incluso a una multa o a un retrabajo tan grande por parte de la organización que tiene un costo adicional. Siempre que yo tengo una tarea en donde ya sabemos que tropezamos con esa misma piedra todo el tiempo, pensemos en que RPA puede estar bueno. Mucho cálculo y masajeo de datos, ¿sí? Más de uno de ustedes habrá visto en alguna organización un Excel kilométrico con N cantidad de solapas y fórmulas súper complejas en donde para poder mover datos de un lado para el otro hay que hacer mucho masajeo manual de datos.
sin duda RPA va a sacar una ventaja muy grande por sobre los tiempos de las personas en ese tipo de tareas. Tareas que nos pasan afuera de horario. RPA es una entidad autónoma que trabaja 7 por 24. RPA, siempre hago los mismos chistes, no va al baño, no toma café, no lee el diario. RPA es un operario que está 7 por 24 disponible para hacer tareas. Entonces, nos obliga a cambiar el paradigma mental de cómo trabajamos. Hoy hacemos las cosas de 9 a 18 porque nos pagan el sueldo de 9 a 18. Pero RPA está libre todo el tiempo. Entonces, pensemos qué cosas podemos pasar a esa cinta de tiempo que está fuera del horario de oficina para dejar liberado ese trabajador autómata para ayudarnos en tareas cotidianas que sí o sí tienen que ocurrir durante el día. Supongamos que recibimos pedidos que no tienen un SLA estricto, ¿sí? Pedidos que podemos responder probablemente durante el día o en un día de trabajo. Esos pedidos no hace falta que los respondamos online o en el momento, o no hace falta que el robot los tome en el momento. Podemos crear un backlog, dejarlos en un repositorio y pedirle al robot que a las 9 de la noche se despierte y los ejecute todos y nos entregue un reporte para que mañana, al primer día, a la primera hora de llegar a la oficina, nos encarguemos de tomar el reporte de lo que se ejecutó. Contenido sensible. Hay ciertos procesos que queremos que no queden en manos de las personas porque tienen información sensible, podemos automatizarlos. Y lo más importante es, lo que sea que queramos automatizar, por favor, que en el medio no haya una persona haciendo algo. Si pensamos que una tarea en el medio tiene que venir alguien a decir, ok, ejecútalo, estamos pensando mal el problema. Probablemente eso sean dos tareas separadas que en el medio necesitan que después haya una persona que dé una aprobación. Lo importante del robot es que sea lo más autónomo posible, ¿no? Que el robot tenga la capacidad de hacer lo que tiene que hacer desde el primer línea de comando a última línea de comando, desacoplado de las personas. Resumiendo todo esto, dejo estas tres variables importantes, estos tres diagramas de Venn ahí debajo. Volumen, riesgo e importancia. Ya hablamos del volumen, ya hablamos del riesgo. Si es algo que me ocurre y me puede traer un perjuicio, una penalidad, un retrabajo, está bueno pensar en llevárselo a RPA. La importancia es un poco el ancho de espada en las organizaciones, ¿no? ¿A quién le importa? ¿Estoy automatizando algo que tiene visibilidad, tiene peso específico para el negocio? ¿Le importa a alguien? Sí, porque es un reporte que lo mira el gerente general. Sí, porque es algo que le sirve a mi cliente más importante. Sí, porque es algo que está atado a la gestión de facturas del proveedor de mayor peso de la compañía. Tengo la importancia. Cualquiera de estas tres dimensiones es buenísima para un caso de RPA. Si encuentro una que reúne las tres condiciones, excelente. Tenemos el caso con el que trabajar. Pero cualquiera de ellas, de por sí sola, es suficientemente válida como para trabajar con RPA. ¿Cómo usamos RPA? Me encantó el GIF este del Arturito pegándosela contra la puerta. Tenemos muchos casos implementados en donde clientes te dicen, el robot falló. ¿El robot falló? El robot hizo lo que le dijimos que tenía que hacer. Lo que falló fueron los activos que necesitaba el robot para poder trabajar. Si el punto de partida del robot es un Excel y el Excel vino en un formato incorrecto, el robot no lo va a poder interpretar. Si decimos que el robot tiene que conectarse con usuario y contraseña a un aplicativo y esa contraseña se venció y el dueño de la contraseña no cargó la actualización de la misma, el robot no tuvo las credenciales para entrar. Si el robot tiene que entrar a la página de AFIP y pucha, la página de AFIP usualmente está caída y no puede trabajar, y el robot no va a poder trabajar. Entonces, muchas veces hay factores ajenos al funcionamiento del robot que pueden afectar el funcionamiento del robot. Y ahí hay que entender que es un error de programación de lo que es un error de comportamiento o un caso de excepción. Tenemos como programadores que adelantarnos a esos problemas y pensar cuáles son esos caminos de excepción. ¿O qué hacemos cuando eso ocurra? Por ejemplo, si el robot quiere entrar a una página y las credenciales que tienen le dan acceso incorrecto, le decimos al robot, toma una captura de pantalla y mándale un mail a esta persona que es el dueño de la contraseña para que sepa que no se pudo ejecutar la tarea porque las credenciales no estaban disponibles, ¿sí? Pensar el manejo de errores nos va a ayudar a hacer la vida bastante más sana. La PC donde el robot trabaja tiene que tener todo lo que el robot necesita. ¿Venimos bien? Venimos. La PC donde el robot trabaja tiene que tener todo lo que el robot necesita. Si queremos que el robot use un aplicativo, el aplicativo tiene que estar instalado en esa máquina, ¿sí? Tengan presente, sobre todo, que ciertas funcionalidades requieren software licenciados que pueden generar un costo adicional. Ha pasado con clientes que dicen, no, yo tengo una licencia AutoCAD y la verdad que no tengo infinitas licencias. Esto necesito que se corra sí o sí en esta máquina. Perfecto. Eso lo tenemos que tener contemplado.
yo necesito que el robot acceda a una intranet de un proveedor tercero. Ok, asegurémonos que estén los permisos de networking para que la máquina que le voy a dar al robot tenga todo lo necesario para poder acceder a ese espacio seguro. ¿Ok? Cuestiones que tienen que tener presentes al momento de pensar que la ejecución después pueda ser fluida y que no haya un error inesperado. ¿Qué puede hacer un robot? No es Skynet, está buena la referencia gráfica, en algún momento lo será. Hoy puede hacer básicamente, dijimos, todo lo que hacen las personas y un poco más. Obviamente puede entrar a una página web, puede entrar a un sistema, puede abrir un aplicativo Windows 32 en una máquina, puede abrir Buscaminas y se puede poner a jugar. Podría, si quisiera. Puede manejar distintos formatos de archivos, puede hacer intercambios entre formatos de archivos, puede completar formularios, puede conectarse a una cola de mail, puede abrir mails, mirar sus adjuntos, puede él componer los mails y escribir sus adjuntos. Me estoy acordando de la anécdota de IT. Hoy hablábamos de IT Crowd y la entrevista de la gerente de sistemas de IT Crowd diciendo clic, doble clic. Bueno, el robot hace lo mismo. Puede hacer todo eso que hace una persona adelante de ese teclado y simular esa operación. Puede hacer operaciones matemáticas, puede concatenar caracteres, manejar formatos distintos, puede invocar y puede responder a chatbots, puede conectarse a bases de datos, puede conectarse a escritorios remotos, puede conectarse a terminales remotas, puede conectarse a un SAP. Puede conectarse a un SAP y no por pantalla, puede conectarse a un SAP por debajo de línea de comando y disparar sentencias y comandos directamente contra el SAP y otros software de terceros contra los que se van incorporando add-ons en la herramienta que nos permiten interactuar con eso. Tiene funciones de OCR, por lo cual podríamos extrapolar y sacar caracteres a partir de una imagen, conectarse a repositorios seguros por SFTP, manejar y generar archivos comprimidos. De vuelta, pensemos. Si la persona lo hace, el robot lo hace y hay algunas cosas que son un plus, como invocar un web service o conectarse a una base de datos que tal vez una persona no lo puede hacer o no sabe necesariamente cómo hacerlo y el robot sí lo va a poder hacer. Hay gente leyendo el chat de la sesión de Twitch, así que pongan preguntas, ¿ok? Todo lo que quieran preguntar lo vamos a tratar de responder, así que aprovechen ese espacio que tienen en el chat de Twitch para hacer preguntas, ¿sí? Si no lo aprovechan, después les subimos el video en YouTube y nos miran cuando están aburridos. Pero la idea es que estemos en vivo, es que nos puedan hacer esas preguntas, ¿no? Y que interactuemos con ustedes a lo largo de la transmisión. ¿Cómo mido el éxito de un robot? Ok. Sin duda el éxito está basado en el ahorro. Y por más que ustedes quieran presentar a su organización una cuestión de la importancia de la eficiencia, sin duda el factor de peso más importante es el ahorro. ¿Sí? La eficiencia es importante, de hecho yo creo que es más importante, pero siempre la mirada corporativa tiene que venir asociada a un retorno de inversión. Y ahí tenemos varias cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar cómo medir ese éxito. El primero sin duda es P por Q. Esto antes le llevaba 2 horas por día a 4 personas. Ok, listo, entonces yo ya sé cuánto le pago el sueldo, puedo extrapolar cuánto le pago la hora, sé cuánto me gasto al mes en esas personas haciendo esa tarea. Cuánto me sale la licencia, cuánto me salen las horas del desarrollador desarrollando la tarea, y hago una comparación y tengo un retorno de inversión súper simple. Pero esa es la primera manera de mirar el ahorro. La segunda manera de mirar el ahorro tiene que ver con que ahora esas personas que estaban esas horas haciendo esta tarea repetitiva ya no están haciendo esa tarea repetitiva. Están libres. Le podemos dar más tareas y tareas de mayor valor. Antes estaban haciendo copy, paste, completando un Excel, mandándolo por mail. Eso no tiene valor. El cerebro humano da para muchas más cosas. Podemos ahora destinar ese tiempo de esas personas a hacer análisis de negocio, a pensar nuevos proyectos, a ejecutar tareas en otras áreas de la organización que sí tenían cuellos de botella y no podían procesar. Entonces, tenemos no solo la mirada de lo que nos ahorramos en tiempo, sino que tenemos la mirada de lo que ahora podemos hacer adicional con ese tiempo libre que nos acabamos de generar. Y sin duda, la tercera parte, que es más difícil de medir, pero creo que en todas las organizaciones conocen ese dolor, es la disminución de los errores. Si una persona del área de contabilidad a la mañana se conecta al Banco Nación, toma el tipo de cambio del dólar y va al RP y carga el tipo de cambio con un decimal incorrecto y pone a correr todo el día y le avisa a contabilidad, che, pagá facturas, facturá, hace importaciones, lo que fuere que esté asociado a tipo de cambio, van a estar después durante muchos días corrigiendo asientos contables para arreglar esa mala carga de un solo dígito en el tipo de cambio. Piensen en esos dolores, ¿no? En esos errores, en esas cosas que nos pasaba, típicas del ser humano, de estar apurado haciendo 20 cosas al mismo tiempo
y no tener un punto de control y hacer una imputación incorrecta. Ese esfuerzo, esa disminución de errores tiene un costo y tenemos como que organización tener la capacidad de poderlos estimar. Vamos al punto final de la PPT que les tengo que contar, y esto es un tema que a mí me gusta mucho charlar y ya le vamos a pasar la posta a Yor. ¿Nos van a reemplazar los robots? Es un tema que me importa mucho y la verdad, la respuesta es sí y no. ¿Los robots nos pueden reemplazar? No. ¿Los robots nos van a sacar todas las fuentes de trabajo? Algunas sí. Pero está bueno que lo pensemos y lo analicemos de una manera crítica, porque esto no es algo moderno. Todo el tiempo la humanidad inventó formas de automatizar el trabajo que desplazaron tareas manuales repetitivas y aburridas. Antes, sembrar un campo en una tarea manual, hasta que llegaron las cosechadoras y las personas que se dedicaban a eso aprendieron a manejar cosechadoras para poder hacer todo el proceso de siembra y cosecha de una manera automática y más rápida. Entonces, es importante entender que esto es un activo, una herramienta que nos ayuda a hacer la vida más fácil. No algo que viene a decirnos, correte, vos ya no servís más. Hay un salto de abstracción en pasar de un lado al otro, y eso creo que es algo que tenemos que hacer. Y esa es la razón principal por la que estamos haciendo este tipo de sesiones. Y los invitamos a investigar y aprovechar todo lo que puedan de ese tipo de conocimiento, porque es algo que va a ser el día a día de las generaciones futuras en sus puestos de trabajo en las organizaciones. Entonces, lo más importante es, pensemos eso. Esto es un activo que nos va a ayudar en la organización a hacer las cosas mejor. Yo tengo que aprender a usarlo para sacarle el rédito y yo convertirme como un nuevo profesional en un profesional adaptado a las nuevas tecnologías. Les comparto este gráfico. Este gráfico, la primera vez que lo vi, me pareció preocupante. Y después lo empecé a mirar con otros ojos y finalmente lo entendí. ¿Qué están viendo acá? Están viendo un gráfico que muestra la evolución de los puestos de trabajo, ¿sí?, a lo largo del tiempo. Esto está tomado de los Estados Unidos, pero creo que nos sirve como extrapolación de idea para lo que nos podemos imaginar para la economía global y sin duda para la economía nacional. En donde vemos cuáles son las tareas desde 1980 a 2015 en adultos que más crecieron y las que decrecieron. Qué puestos de trabajo se fueron generando y qué puestos de trabajo se fueron perdiendo a causa de la automatización. Y acá vamos a ver, en el primer eje, servicios profesionales, seguridad y limpieza. ¿Por qué? Porque son tareas inherentemente cercanas al ser humano. No mencioné los ejes. En el eje de las X tenemos el nivel de avance de educación o el nivel de educación hacia el cual la persona se ha ido formando a lo largo de la vida, ¿no? Más nos acercamos al punto cero, tenemos niveles de educación con tiempos de educación más bajos, hacia el final tenemos profesionales con mayores tiempos invertidos en educación. Y obviamente en el eje de las Y tenemos los porcentuales de crecimiento de esas fuentes de trabajo. Entonces, en las primeras líneas, en donde tenemos personas con niveles de educación más bajos, tenemos obviamente los servicios personales. Imagínense tal vez una persona que tiene que cuidar a una niñera o que tiene que cuidar a una persona mayor o un enfermo, no necesariamente un médico, ¿sí? Pensemos solamente en un acompañamiento, pensemos en servicios de limpieza, pensemos en servicios de protección personal, ¿no? Alguien que está en una garita, en una esquina, o es un sereno en un depósito. Pensemos en ese tipo de trabajos. Esos trabajos no son reemplazables hoy por la tecnología. ¿Pueden? No lo sé, creo que hay muchos que ojalá no lo fueran porque necesitan una cuestión de contacto humano, ¿sí? Esos trabajos están creciendo. En el otro extremo, después vuelvo al centro, en el otro extremo tenemos managers y ejecutivos, personas que están en el análisis y toma de decisiones en las organizaciones, los profesionales, como Yorman, como la mayoría de las personas que conocemos en el mundo de la tecnología y que sin duda forman parte de Varegos, y los técnicos. Técnicos, no lo piensen solamente como técnicos en programación, piensen en técnicos, un técnico tornero, un técnico electromecánico, un técnico en robótica, un técnico en cualquier campo en donde se puede aplicar una tecnicatura, ¿no? Por eso esto siempre asociado a la educación. ¿Qué queda en el medio? Y sí, ahí está el punto de dolor donde los robots o las tareas automatizadas se van a llevar puesta gran parte de su carga de trabajo. Obviamente, las líneas de producción, ¿sí? Tanto manual como líneas de ensamblado. Hoy la robótica ha avanzado muchísimo en esos sectores. Y miren la línea que dice administrativo oficina, ¿no? Administrativo oficina y ventas. Hoy las herramientas, toda esa carga de back office de oficina, lo hacen. Y lo hacen muy bien.
El desafío, y de vuelta los invito a que lo piensen y se vengan a este mundo de la automatización, es cómo uno puede meterse en ese rubro. Porque si esto está decreciendo, es porque hay una oportunidad enorme de adopción de automatización en esas áreas. ¿Sí? Y ese es el desafío de reconversión que queremos invitarlos a ustedes a poder transicionar. Último slide, y ya le hago la posta a Jörg. Preguntas. Tenemos preguntas. Gaby, no van a arreglar tus problemas de capa 8. Eso yo creo que va a quedar así. No, a ver, arregla un montón de problemas de capa 8, porque un montón de los problemas que hacemos las personas adelante del teclado tienen que ver con nuestro comportamiento como seres humanos. Si podemos pulir y limar esas limitaciones en capa 8, sin duda el robot lo va a poder hacer de mejor manera. Si tengo otra herramienta de RPA actualmente, ¿cómo puedo resolver la migración y seguir escalando? Muy buena pregunta. A ver, no existe el migrador mágico. No existe una máquina de convertir peras en manzanas. Y uno tiene, voy a nombrar muchas marcas del mercado y obviamente la mayoría creo que las van a poder asociar tranquilamente porque están en los cuadrantes de Gartner, Forrester y demás. Pero, no sé, WePath, Blue Prism, Automation Anywhere, IBM propiamente dicho, que es la herramienta que vamos a mostrar hoy. De vuelta, hay muchos, hay decenas de herramientas de tecnología de RPA en el mercado con funciones análogas. Y sin embargo, no todas hacen lo mismo de la misma manera. Sobre todo el empaquetado final, que es la tarea que queda en el repositorio, que es tu activo como compañía de tarea automatizada. Lamentablemente eso no existe hoy, un migrador automático. Lo que sí nos importa a nosotros, y le debería importar a vos como organización, es la documentación de eso. Los planos de la casa, porque eso es lo que vas a tomar para dárselo a la persona que va a desarrollar la nueva herramienta y decirle, mira, esto, ahora yo no necesito que me lo hagas en esta otra herramienta. Por lo cual, creo que te respondo a medias. Se puede, y es un trabajo manual, es un trabajo de desarrollo técnico, de pasar el activo de un lado para otro y a partir de ahí seguir trabajando. Después, el escalado depende de muchos factores y no todos son necesariamente técnicos. Creo que la manera correcta para escalar en RPA es convertir en RPA en un activo de la compañía. Tenemos un caso de éxito con un cliente en donde hemos construido un centro de excelencia, el famoso COE de RPA, porque justamente es un grupo de empresas en donde tienen distintas razones sociales, todas con sus áreas de administración, finanzas, operaciones, marketing, warehouse. Y sería difícil gestionar la demanda de todo ese colectivo de personas si no tuviéramos ordenado la práctica de cómo vamos a escalar. Porque si no, puede pasar que estemos inventando la rueda dos veces, ¿no? Si yo ya hice el robot de conciliaciones bancarias para la empresa A, la empresa B ya lo tiene hecho. Tiene que hacer los ajustes finos de los input y los output y ya debería quedar eso preparado para trabajar. Entonces, uno tiene que escalar planificando el equipo de trabajo y la forma de gestión de la demanda de la automatización. Ese es el desafío, creo, más importante y no va tanto por la tecnología. La tecnología escala fácil. Tecnología son poner más bots, menos bots, más control room, más máquinas o más robots en las máquinas de las personas para asistirlos. Hay una cosa que yo no mencioné y lo voy a aprovechar para mencionar ahora antes de terminar, que hay dos tipos de robots. El robot desatendido y el robot atendido. El robot desatendido es lo que se están imaginando. Una máquina a la que nadie le va a tocar nunca el teclado y el mouse y que hace cosas sola. Se los calendarizo las tareas y se las pongo todos los días a las 8 de la mañana, el primer miércoles de cada mes, el primer viernes hábil de cada mes. Le voy a calendarizar trabajo y el robot va a trabajar solo. Por eso es desatendido. Y después tenemos los robots atendidos, que son clientes que ponemos en la PC de una persona, y ahí sí es la PC de una persona, no una PC que está afuera, en donde, tal cual como si fuera una macro de Excel, cuando uno prepara ciertos papeles de trabajo, puede invocarlo a través de un atajo de teclas, Control Shift F5, y levanta las manos, y el robot toma control de su máquina, hace todo lo que tiene que hacer, la persona se irá a tomar un café, volverá, y cuando vuelve ya tiene la terminal para seguir trabajando. Y el robot le sacó de encima esa carga tediosa de trabajo. Entonces, cuando uno escala, empieza a pensar escalar tecnológicamente en esas cosas, ¿no? Ok, todo esto se lo puedo dar a un robot desatendido. Esto no puedo, se lo tengo que poner a una persona, porque es una persona que por ahí está en un call center o está en un punto de atención, en una sucursal, en vía pública.
lo podemos poner en esos lugares y de esa manera puede escalar. Tenemos más preguntas. Componente común, Guillote. Si quiero implementar un proyecto de RPA en mi empresa, ¿cómo puedo calcular el eventual retorno de inversión? Imagino que calculando las horas hombre que voy a evitar. Es un poco lo que mencionaba antes, ¿no? Es una mezcla de cosas. Horas hombre es lo más fácil, P por Q. Me ahorro estas horas de estas personas que les pago este sueldo con sus cargas sociales y gastos asociados, versus me compro esta licencia con estas horas de programador. Programador interno, programador externo, lo que fuere. Eso es P por Q. Pero eso es una parte. Después tengo parte de retorno de inversión, que es ahora esas personas pueden hacer más cosas que antes no estaban haciendo y van a tener un valor para la organización. Y por último, me evito estos errores que tienen este dolor o esta carga financiera para mí cuando ocurren. ¿Sí? Esas son las tres maneras. Creo que con eso respondí todas las preguntas. Sumeamos. La pregunta es si hay manejo de errores en RPA. Hay manejos de errores en RPA. Muchos. Vos tenés un componente que lo vas a poder mostrar tranquilo, así que ahora vamos. Pero sí, hay manejo de errores en RPA, porque justamente hay caminos de excepción y el robot tiene que tomar decisiones. Y una manera de tomar decisiones es justamente a través de los manejos de errores para que el robot no simplemente fracase. El robot puede intentar no encontrar un camino y tomar una decisión de un camino alternativo y cuando agota todas sus instancias, recién ahí hacer una notificación de error. Los errores se pueden informar de muchas maneras. Nosotros tenemos como buena práctica meterle una reportería al final del robot para que le mande un mail a alguien diciendo terminé, esto lo pude hacer, esto no. Pero también tenés la auditoría para poder hacer una autopsia de lo que le pasó en ese comportamiento a la automatización y ver línea por línea del código qué es lo que puede haber fallado. ¿Okay? Este era el último slide que les estaba mostrando. Básicamente lo que les decía es no le tengan miedo a esta práctica está buenísima, esta práctica es algo que ocurrió, no es algo que va a venir, esto es algo que ya ocurrió, entonces abrácenla, apréndanla, desarrollenla como capacidad, porque hay que trabajar con los robots, no hay mejor GIF que el de Terminator 2 saludando, porque bueno, nada, hay que aprender a trabajar con las máquinas y no contra las máquinas. Esto es todo lo que yo tenía para decir. Ahora preparamos la sesión con York para que empiecen a chusmear un poquito la herramienta de primera mano. La idea es pasar por toda la paleta de los comandos y que de esa manera ustedes puedan entender todas las capacidades posibles que tienen en la solución. ¿Estamos? York, sí. Gaby, live. Vamos en vivo, listo. Bueno, como pudo explicarle Edu, le vamos a mostrar lo que es la herramienta de IBM RPA, una herramienta que adquirió hace poco IBM y es bastante completa y vamos a ver qué tenemos para utilizar en el IDE de desarrollo. Aquí abrimos un proyecto nuevo y podemos ver en la parte derecha tenemos la parte de variables, que vamos a ver todas las variables que tenemos para utilizar. Ahora no hay nada porque es un proyecto vacío. Las rutinas son pedazos de código que vamos a colocar y a separar para poder reutilizarlos y hacer esto, lo de componentes comunes y reutilizar códigos que estamos haciendo previamente. En la parte inferior tenemos output y error list. En output pudiéramos armar un trazo de lo que va a ir haciendo el bot, el paso por paso, para cuando se corran robots desatendidos podamos visualizar qué es lo que se está haciendo el bot. Luego está error list, que nos va a mostrar la lista de errores, la lista de mensajes de advertencia, en caso de que exista alguno, ¿no? En la parte central tenemos la parte de los comandos. Ahí existen dos maneras de poder acceder a los comandos. Una arrastrando desde el talkbox o escribiendo directamente el comando. Esto depende de los gustos. Yo directamente arrastro el comando desde el talkbox. Podemos escribir acá, por ejemplo, message, log message. Tenemos el tipo. Un tipo de mensaje, información. Tenemos el mensaje, ponemos hola mundo. Y como ven, vamos a Designer y nos va a mostrar el mensaje. Y acá es mucho más interactivo, pero bueno, depende de gustos. Si nos vamos a Call Graph, esto nos va a armar un diagrama dependiendo de las rutinas que vamos utilizando. Se va armando automáticamente. Y la última parte, que es la más importante, la parte de los comandos. Si bien hay muchos comandos, hay un montón de comandos, vamos a explicar principalmente lo que más uso yo día a día, pero en realidad, como dijo Edu anteriormente, hay
esta herramienta tiene una fase gratuita de 30 días, la cual ustedes pueden acceder y pueden aprender a cómo usarla. Para ahora les voy a enseñar los comandos generales para que vean qué se puede hacer. Hay comandos en la clase de de inteligencia artificial. Hay opciones de Machine Learning, lógica difusa, decisiones, acciones y operaciones con string. En base tenemos operaciones con colecciones. Podemos utilizar listas, stacks, queues. Podemos añadir a lista, contar los ítems, quitar un ítem de una lista o de una colección. Remover de una colección. Tenemos criptografía, data tables. Esta parte la uso bastante ya que usualmente trabajamos con Excel y sacamos información de varias fuentes, ya sea de un navegador, de una página web, o quizá de una base de datos, o simplemente un Excel que dejó el usuario en una carpeta. Esta parte nos permite leer esa información del Excel y poder tratarla. Que si queremos sacar una columna, agregar una columna, hacer cruces, podemos eliminar una fila, podemos buscar el nombre de una columna, pasarla a un JSON. También tenemos Date and Time. Podemos obtener la fecha actual, podemos sumarle días, restarle días, meter una fecha a texto o sacar una fecha de un texto. Hacer diagnóstico, variables de tipo diccionario. Podemos, como bien saben, las variables de tipo diccionario son clave valor. Opciones de directorio para verificar si un directorio existe, si queremos crear una carpeta, eliminarla o obtener la lista de directorios por si queremos hacer alguna operación, guardar un archivo. En email podemos obtener varios tipos de servidores. Podemos trabajar con Exchange, IMAP, Outlook, SMTP y podemos operar, contar los emails, filtrarlos, eliminarlos, enviar, quizás enviar un attachment. Esto lo utilizamos mucho para lo que es el manejo de errores también, ya que podemos traer una descripción del error, quizás podemos mostrar un pantallazo o simplemente grabar lo que está pasando en la pantalla y podemos comunicar vía email al usuario, así puede ver lo que está pasando y bueno, alguien entra a la máquina en el caso de que sea necesario y haga la modificación. También para enviar resultados lo usamos mucho. Tenemos para acceder a variables environment, para interactuar con archivos, que si queremos copiar un archivo, contar cuántos archivos existen, eliminar un archivo, entre otras cositas. Control flow, aquí tenemos la parte de iteradores, condicionales. Por la parte de iteradores tenemos do while, tenemos for y for each. Y en condicionales tenemos case when y tenemos el if. Podemos interactuar con FTP. En general, podemos correr un script. Esto lo utilizamos también para escalabilidad. Para correr script que ya previamente creamos, tipo reciclar el script. Manejo de errores, esto lo utilizamos y lo que lo van a hacer es hacer una acción específica en caso de que ocurra un error. Detecta cuando ocurre un error y lo que hace es hacer lo que le mandamos a hacer. Podemos bajar credenciales del web client, que más adelante lo vamos a explicar lo que es. Esto lo usamos para mantener seguros datos de usuarios, contraseña, dependiendo de qué sistemas vamos a utilizar para interactuar. Después podemos extraer datos de un HTML usando XPath, operaciones con imágenes, operaciones matemáticas. Podemos trabajar con web service, HTTP, operaciones numéricas, incrementar, decrementar, hacer un cálculo matemático. Operaciones con proceso, verificar si un proceso existe. Esto es muy bueno cuando vamos a trabajar con una aplicación. A veces la aplicación queda corriendo en background y cuando lo abrimos, la aplicación no abre y no muestra interfaz. Es bueno cerrar la aplicación primero para después comenzarla y que comience de manera exitosa. Para trabajar con queues, con reportes, storage. Storage es para bajar información o subir información en el Dropbox, OneDrive o Google Drive. Tenemos para hacer pruebas, para trabajar con texto. Podemos concatenar texto, splitear texto, contar cuántas ocurrencias tiene un texto, usar regex expression. Podemos hacer un path de un texto
par de cositas también. Operaciones con el tiempo, validaciones, operaciones con variables, asignar alguna variable si se cumple alguna condición. Podemos operar con diagramas de flujo, extraer algún valor de un XML, comprimir o descomprimir archivos. Luego de eso tenemos la parte del navegador, de browser. En browser tenemos en acción que son elementos que interactúan con el navegador directamente. Por si queremos abrir una página web, navegar entre diferentes páginas, cerrar una pestaña, cerrar el navegador, resolver CAPTCHA. Esto es muy importante ya que no sé si han visto en algunos casos que necesitamos registrarnos en una página, nos pide que resolvamos un CAPTCHA. Bueno, este trae una paleta de diferentes CAPTCHA que puede solucionar. Y bueno, es algo que quizás otras herramientas no tienen y es bastante bueno para resolver esos problemas. Luego tenemos la parte de Data Table. Si tenemos una página web que contiene alguna tabla que necesitamos extraer, lo que podemos hacer es usar este comando y este comando nos daría como resultado un Data Table, el cual después, si queremos, lo podemos subir a una base de datos, lo podemos eliminar una fila, columna, lo que queramos. Luego la parte de files. En la parte de files podemos interactuar con la página web. Como dijimos anteriormente, el otro era para interactuar con el navegador. Esta es para la web. Por si queremos clicar algún elemento, enfocarnos en un elemento, extraer el HTML, extraer algún valor de algún campo, obtener alguna imagen, obtener un valor o setear un valor, esperar que un elemento exista. Puede pasar que la página web se lanza y tarda en cargar los elementos. Entonces es importante, si vamos a interactuar con un elemento, esperar que ese elemento esté disponible para poder hacer la operación que necesitamos hacer. Tenemos esta opción también para hacer eso que mencioné previamente, que es para chequear que la página web contiene algún elemento. Y script, que son para insertar script en la página web. Podemos usar CSS y podemos usar JavaScript. Si queremos insertar algún script, obviamente toda la modificación que hagamos se va a quedar internamente en lo que vamos a ver nosotros. No se va a modificar el código fuente. En Communication estuvimos viendo y podemos hacer también lo que son chatbots. Lo que podemos ver por ejemplo, cuando trabajamos con restaurantes o cualquier ente, que podemos acceder a un chatbot que nos da opciones para poder hacer algún tipo de operación o un tipo de pedido. Y tenemos la parte de IVR, que es Interactive Voice Response, que es la que utilizamos cuando llamamos a un banco o a un hospital o algo así. Nos da opciones para poder interactuar dependiendo por comandos de voz. Aquí podemos ver qué preguntas podemos hacer. Por ejemplo, si necesitamos un nombre, un email, una fecha. Esto va a detectar directamente de la respuesta, va a detectar el formato de fecha o el formato de email o el dato que le queremos preguntar y lo va a extraer y nos lo va a guardar en una variable. Y bueno, tenemos después de esto Database. Database podemos utilizar varios tipos de conexiones de base de datos. Como ven, tenemos SQL Server, MySQL o DBC, que es para la base de datos que no tenemos acá. Nos dejan conectarnos a una serie grande de bases de datos. Tenemos Oracle, Postgres y SQLite. Con estas conexiones podemos hacer varios tipos de comandos. Tipo bulk, podemos hacer un reader, un escalar, un stop procedure. Y usualmente lo uso bastante ya que es mucho más fácil cruzar información y hacerle algún tipo de modificación a esa información por medio de queries, ya sea en una base de datos local o si la empresa tiene una base de datos, podemos acceder a ella y podemos darle la información o el resultado del bot ahí, en esa base de datos. Luego tenemos los comandos Natural Language, nos sirven también para extraer, entiende el lenguaje natural y a partir de eso nos deja extraer algún tipo de dato de ese lenguaje natural. Opciones que podemos utilizar para interactuar con el comando, con la terminal. Y en Windows
no deja reproducir algún sonido en caso de que tengamos a un robot atendido, no deja reproducir algún sonido para que el usuario vaya a esa máquina y pueda hacer alguna acción que necesitamos. Clipboard, que es para pegar alguna información en el clipboard. Comandos, podemos achatarnos a una ventana, cliquear una ventana, cliquear un menú, escoger un valor de un menú, cerrar una ventana. Todas las operaciones que podemos hacer con aplicaciones de escritorio. En general tenemos Prevent Sleep. Esto es muy útil ya que algunas veces cuando una operación tarda mucho tiempo, el bot la máquina puede dormirse, puede suspenderse. Y esto lo que hace es mantener activa la máquina para que no se bloquee o no se ponga en sleep. Operaciones con imágenes. Estos son comandos para poder utilizar el teclado, para poder utilizar el mouse. OCR nos deja obtener quizás texto de información de imágenes. Podemos clicar imágenes. Esto también nos sirve para interactuar con interfaces de Citrix, para resolver el CAPTCHA. En Office tenemos todo lo que es los comandos de Excel. Podés resolver CAPTCHA. O sea, le podés decir a usted no es un robot, no soy un robot. Exactamente, eso. Y tiene varios tipos de CAPTCHA y la mayoría lo resuelve. Resuelve lo de imágenes, lo de voz, lo de texto. Y bueno, eso es. O sea, precisamente hicieron eso para que los robots no funcionaran, pero bueno, se resolvió eso y podemos pasar esa dificultad. Aquí tenemos todos los comandos de Excel. Se usa mucho Excel en automatizaciones, por lo menos las automatizaciones que he hecho yo. Podemos crear un Excel a partir de un data table. Podemos extraer algún valor o extraer una tabla. Podemos imprimir un Excel. Podemos guardar un Excel. Muchas operaciones que podemos hacer con Excel. También PDF. Podemos comparar PDF, dividir un PDF en diferentes hojas, extraer un texto, extraer imágenes. Nos preguntan, ¿los robots pueden correr en cualquier máquina o tiene que ser sí o sí Windows? No pensemos en el server, pensemos en el robot. Si puede correr en una terminal Linux, por ejemplo. No, solamente Windows. Pero si tengo un Windows y vía un Citrix o un terminal server, voy a una consola de un sistema tercero o un Power o un S400 o mismo una consola de un router a tirar una línea de comando. ¿Podría? Sí, puedes interactuar con el comando y simplemente usar las opciones de terminal para poder trabajar con el Citrix. Perfecto. Bueno, creo, porque nos preguntaba ahí Redontálica, creo que iba por ese lado la pregunta, así que para ver si le pudimos responder la duda. Listo. Todo claro, sí. Excelente. Bueno, podemos mandar a imprimir algún tipo de información, quizás el resultado del bot, conectarnos a una máquina remota como hablamos anteriormente. SAP es algo que usamos mucho. Podemos lanzar transacciones, podemos lanzar la aplicación de SAP. Esta opción que tenemos acá es para grabar el escritorio. Quizás si tenemos un proceso que es importante ver qué información se está utilizando, podemos grabar el escritorio y ver qué operaciones hace o quizás por qué está fallando. Podemos usar estos comandos. Scripting para hacer PowerShell, DOS y Windows Script. En System podemos desbloquear la máquina, bloquearla, apagarla, cambiar la resolución, ver cuántos monitores tenemos activos. Podemos hacer algún tipo de configuración en el sistema. Esta opción de User Interface, la mayoría, no todas, podemos tomar screenshot, pero algunas podemos utilizarla para robots atendidos. Cuando necesitamos alguna información sobre un archivo, quizás no lo tenemos previamente antes de correr el bot, sino que tenemos que seleccionar el archivo a utilizar en el momento de la corrida. Entonces le va a aparecer un mensaje al usuario que dice selecciona el archivo a procesar y te da la opción de buscar el archivo y bueno, el bot sigue con la información. Eso lo podemos hacer con una carpeta, con un archivo o con quizás simplemente un número o cualquier información que se le proporcione.
Tenemos otras opciones del navegador y Windows Service. Eso para ver si algún servicio está activo, si lo podemos parar, lo podemos retornar. Y bueno, estos son los comandos por encima de lo que puede llegar a ser esta herramienta, ¿no? O bien hay muchas herramientas y es bueno que ustedes tengan y puedan probar cada una de ellas, experimentar un poco con ellas. Y bueno, para los que se quedaron hasta el final, le vamos a hacer una demostración de una pequeña parte de lo que puede llegar a ser esta tecnología. Le vamos a mostrar una demo que lo que hace es, va a leer información de un Excel, que es este que le voy a mostrar. Va a leer esta información, que es un artículo, y lo va a buscar en una página que todos conocemos, que es Mercado Libre. No va a extraer el nombre del artículo, el precio, el link del artículo y si tiene envío gratis o no. Vamos a probar con este artículo. Luego de esto nos va a tomar un screenshot de cada artículo y nos lo va a enviar al email con el Excel que vimos previamente llenado con la información. Si pueden ver en la parte inferior van a ver lo que va haciendo el bot. Lo va a ir explicando él directamente. Ahí está leyendo el archivo Excel. Ahí me dice Amazon Echo. Ahí comienza a abrir Mercado Libre. Una cosa importante a destacar ahí es, le dijimos que vaya a buscar ese producto con esos textos y va a hacer una validación si es que el producto encontrado no tiene ese texto, no es un Amazon Echo. Exactamente. Correcto. Cuando desarrollamos hay una particularidad que buscamos Amazon Echo y lo que aparecía era un Google, no sé, Google Cast, otra cosa. Y lo que hacía era descartarlo. O sea, en el caso de que metan otra cosa ahí, él va a decir, no, este artículo no es lo que estaba buscando, así que no lo guardo, lo descarta. Ahí está buscando por menor precio. Va a entrar en la primera opción. Mientras el robot va laburando, tenemos una pregunta de alguien que juega al LOL toda la noche, que pregunta si se puede evitar el CAPTCHA. Y yo creo que la respuesta semántica es, no se puede evitar el CAPTCHA, se puede resolver el Exactamente. CAPTCHA. Sí, sí, porque no hay manera de evitar la página web, así no lo puedes editar la página web. Tendrías que usar esta herramienta para poder resolver ese CAPTCHA y, bueno, pasar a la siguiente página. Perfecto. Una cosa que solemos decir es, hay CAPTCHAs y CAPTCHAs, ¿no? Porque está el CAPTCHA, como decías vos, de texto y valores alfanuméricos medios desordenados o distorsionados, pero después tenés el CAPTCHA ese de Google que te dice, decime dónde hay una bicicleta. Exacto. Hizo un cuadrante de 9 imágenes. Ahí me equivoco yo. No, me imagino, ahí ya tenés una limitante que es una interpretación de imágenes que es todavía mucho más complejo de resolver. Lo resuelve. ¿Usted lo firma con absoluta Sí, sí. seguridad? Te usa una tecnología o una página de servicios que se llama 2CAPTCHA. Ok. 2CAPTCHA. Y ahí va a ver que existe un montón, una lista de CAPTCHA y usa ese servicio. Uno podría alimentar el robot con un servicio de un tercero. No, esa es la opción, el comando que tenemos acá utiliza ese servicio. Perfecto. O sea, me metí o sea, en la documentación y decía que usa ese servicio y ese servicio resuelve hasta las imágenes. O te dice, bueno, estas son todas las opciones de captcha y resolvemos todas esas opciones. Excelente. Bueno, ahí terminó exitosamente y se envió por email el resultado. Hacemos acá. Ahí está el último correo. Dice, como bien dice, el resultado, Mercado Libre, el artículo. Se ajustan los resultados y vemos la captura de cada producto. Los 5 productos que mandamos a escoger. Y tenemos el Excel con información que nos muestra el nombre de cada producto, el precio, no sé si se ve bien ahí. El precio, el link y si tiene envío gratis o no. Perfecto. Bien, buenísimo. Ahí estamos entonces, vamos a poner esto para el medio. Director de cámaras, vos me avisás si estoy en plano.
Maravilloso. Se notó eso. Maravilloso. Bueno, a ver, les mostramos un robot andando, ¿no? Les mostramos una tarea que nos pareció entretenida porque creo que es algo que es muy cercano a todos ustedes, que es visitar Mercado Libre, pero piénsenlo como solución, ¿no? Estamos haciendo en realidad un scrapping web, estamos yendo a una página web a hacer una extracción masiva de datos, lo hicimos corto solamente para que no dure mucho en la demo, pero podríamos hacerlo en el volumen y el tamaño que querramos. Con algunas reglas de validación. Cuando hizo la búsqueda, si prestaron atención, hay un producto que encontró que no era un Amazon Echo y lo descarta de la lista. Y a su vez va a buscar datos específicos. Tiene envío gratis para poder componer esa lista y hacer esa ponderación y ordenarlo por menor precio. Entonces, quedémonos con las posibilidades de eso. Lo que les proponemos es, estén atentos a nuestras redes para el anuncio de la segunda sesión, en donde vamos a programar esto en vivo con ustedes. Les vamos a dar el link para que descarguen la herramienta de forma gratuita y se puedan poner a codear con nosotros a la par mientras nosotros vamos desarrollando la funcionalidad. Y a partir de ahí, que ustedes empiecen a utilizar la herramienta y a trabajar con esta solución de RPA que creemos en serio va a ser una de las grandes oportunidades laborales del mercado de los próximos tiempos. Sin más... Chicos, entonces los invitamos para que se descarguen la herramienta y en el próximo capítulo en la próxima sesión, vamos a estar haciendo paso por paso con ustedes esta automatización que hicimos. Y bueno, sin más que decir, les agradecemos por venir, que nos sigan y muchas gracias. Y bueno, nos vemos en la próxima. Antes de saludar yo, una pregunta más de Nicolino3729. Mientras el robot está corriendo, ¿puedo utilizar, por ejemplo, el mouse y el teclado? Siempre uso esta analogía. Mientras yo estoy trabajando, no puedo trabajar si viene alguien y me mueve el mouse y el teclado, ¿no? Entonces, el robot tiene que tener justamente ese mismo cuidado. Una cosa que hablamos siempre cuando instalamos el robot, sobre todo el robot desatendido, es por favor tratar de ponerlo en una terminal virtual, ¿sí? En una máquina virtual. No es necesario que tenga un mouse y un teclado físico. Y si es una PC física, por las restricciones o las razones que fuera, que es una PC que cumpla con ciertos cuidados, ¿no? Porque cuando en las oficinas uno deja una PC arriba de un escritorio, lo más probable es que después vaya alguien y la desenchufe porque necesitaba cargar el celular, lo que sea. Entonces, pensemos en cuidar ese entorno de trabajo que le damos al robot para que justamente no sea interrumpido o modificado al momento de querer activar la tarea. Quería contar algo más a esa pregunta que hicieron. Se pudiera hacer si el robot no interactúa con interfaces. O sea, si el robot hace solamente operaciones en background, y puede interactuar con base de datos, operaciones matemáticas o cosas por detrás, no con la interfaz, sí se pudiera. Además, esta tiene una opción, esta herramienta, para poder correr varios robots en simultáneo en la misma máquina. Obviamente, si interactúa con la interfaz, obviamente sí va a ser un fallo para el robot. Pero se puede hasta cierto limitante. Excelente. Estimadísimos, un placer otra vez volverlos a ver y hablar con ustedes. Estamos en contacto, síganos atentos en los mensajes de nuestras redes para estar atentos a las próximas sesiones. La segunda sesión, pero se vienen muchas sesiones más que estamos preparando. Temas de mejores prácticas en programación de BPM, en integración, en arquitectura corporativa. Nos gusta hablar de tecnología, nos apasiona lo que hacemos, así que esperamos tenerlos cerca y poderlos ver en redes lo más pronto posible. Adiós, gracias. Gracias.